¿Has visto el trailer de Shang-Chi? Durante miles de años, los 10 anillos dieron a nuestra familia un poder legendario. Hola, soy En. La próxima gran película de acción de Disney Marvel Studios, Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, se estrenará pronto en el cine. La historia trata sobre el personaje principal, Shang-Chi, un experto artista marcial creado y entrenado por su padre Kun Wu, quien es el líder de una antigua organización conocida como los 10 Anillos. Antes de ver la película, tal vez podamos aprender algunas palabras nuevas en chino. Shang-Chi. Shang. Shan. S-H-A-N-G. Shang. That's what I said. En palabras chinas, Shang tiene dos significados. El primero es todavía o aún. El segundo es una forma formal de decir prestar atención a algo. Qi significa aire, energía vital o respiración. Y las artes marciales en chino son Kung Fu. Shang-Chi es la primera película de Marvel protagonizada por un superhéroe asiático con Simu Liu asumiendo el papel principal. El nombre chino de Simu Liu se pronuncia como Liu Simu. Liu nació en Harbin, China, y emigró a Canadá a la edad de 5 años. Es conocido por su interpretación de Jong Kim en la galardonada comedia de situación de CBC Television Kim's Convenience. ¡Ay, Dios! ¡Hacemos un buen equipo! Otro personaje importante, Awkwafina, que interpreta a Katie, la amiga de Shang-Chi. Es una actriz, comediante, rapera, autora y presentadora de televisión estadounidense. En 2020, Awkwafina hizo historia en los Globos de Oro como la primera mujer asiático-estadounidense en ganar el premio a Mejor Actriz. ¿Conoce el nombre chino de Awkwafina? Lin Jiazhen. 我不想惹麻烦，那就把项链交出来。 You have the wrong guy. Does he look like he can fight? Come on, bro. Si le interesa lo que están diciendo en este momento, esto es lo que dicen. 我不想惹麻烦。我不想惹麻烦. No quiero ningún problema. Problema es 麻烦. 那就把项链交出来。那你就把项链交出来. Entonces, danos la pendante. La pendante es 项链. Por favor, suscríbase a nuestro canal y le traeremos materiales de aprendizaje de chino más interesantes para usted. Producto de todos los que vinieron antes que todo. El legado de tu familia. Otra famosa actriz de Hollywood, Michelle Yeoh, dice que su personaje es el guardián de una ciudad mítica. El nombre chino de Michelle Yeoh se llama Yang Ziqiong. Yeoh regresa al universo cinematográfico de Marvel, aunque en un nuevo papel. Anteriormente apareció en los momentos finales de Guardianes de la Galaxia Vol. 2. Ahora asume el papel de Jiang Nan en Shang-Chi y la leyenda de los 10 años, un papelante del superhéroe titular de Shang-Chi. Puede ver el círculo que dibujó con piernas y brazos. En chino lo llamamos Tai Chi. Tai significa grandioso, grande y enorme. Chi significa muy extremo, llegar al final más profundo. Tai Chi incluye filosofía, meditación y artes marciales chinas.
quieres que te pertenezcan un día, debes mostrarme que tienes la fuerza para aportar. Tony Leung es un actor extraordinariamente talentoso. Nació en Hong Kong con casi 4 décadas de actuar consiguiendo papeles icónicos en películas. Ha ganado muchos premios internacionales de actuación. Es considerado uno de los actores más exitosos y reconocidos internacionalmente de Asia. El nombre chino de Leung es Liang Chaowei. Leung interpreta a Wen Wu, también conocido como el Mandarín, un villano con orígenes problemáticos en los cómics originales de Marvel, que el estudio cinematográfico ha intentado rectificar con una interpretación moderna y más progresiva del personaje. Por lo tanto, el personaje es una interpretación fresca y original que dejó a Leung con mucho espacio para insertar sus propias ideas y características en las motivaciones y ideas del villano. Como líder de los 10 anillos, Wen Wu es extremadamente hábil en el combate cuerpo a cuerpo y las artes marciales. Wen significa lengua, cultura, gentil. Wu significa marcia, militar, feroz. Es opuesto a Wen. Shi Huan significa 10 anillos. Bang significa equipo de gangsters. Hay más actores en la película, pero hoy solo presentamos a estos personajes principales. Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos se lanzará pronto. ¿Irás a ver la película Shang-Chi? ¿Qué personaje de Marvel ama más? Por favor, comenten y háganoslo saber. Adiós.